Me llamo Javier, soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que viví con mi hijo hace 2 años fue algo que jamás olvidaré. Hasta el día de hoy, cuando lo cuento, siento un nudo en la garganta y una paz enorme en el corazón, porque sé que fui testigo de un milagro. Todo comenzó un viernes por la tarde. Mi hijo, Luis, de 19 años, salió en su moto como cualquier otro día. Él siempre fue un chico responsable, pero ese día el destino le tenía preparada una prueba, y a mí también. Recibí una llamada que me heló la sangre: señor, su hijo ha tenido un accidente. Está grave. Corrí al hospital sin saber qué iba a encontrar. Cuando llegué, lo vi ahí, inconsciente, conectado a máquinas que lo mantenían con vida. Los médicos me dijeron que había sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza y que no sabían si despertaría. Los primeros días fueron una montaña rusa de emociones. Luis seguía en coma, y cada vez que los médicos entraban a revisarlo, sus caras eran más serias. Señor, su hijo no responde a los estímulos. El daño cerebral es grave y no podemos saber qué tanto hasta que despierte, me decían. Yo no quería creerlo. Mi Luis, mi niño, el que siempre estaba lleno de vida, ahora estaba ahí, inmóvil, dependiendo de máquinas para respirar. Mi esposa, Marta, y yo nos turnábamos para estar a su lado. Ella lloraba en silencio, rezando en voz baja, pero yo estaba lleno de rabia. ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Luis era un buen chico, estudioso, trabajador, siempre ayudaba a los demás. No merecía esto. Una semana después, los médicos nos dieron la noticia que más temía: no hay mejora. Si en los próximos días no despierta, tendrán que considerar la opción de mantenerlo así por tiempo indeterminado o desconectarlo. Esas palabras me partieron el alma. ¿Cómo podía aceptar que mi hijo se fuera así? ¿Cómo podía decirle adiós a alguien que apenas estaba comenzando a vivir? Los padres nunca están preparados para despedir a sus hijos, eso no es lo natural. Fue entonces cuando mi hermano, Carlos, llegó al hospital. Él siempre ha sido una persona práctica, de esas que creen solo en lo que pueden ver y tocar. Cuando le conté lo que los médicos habían dicho, me miró con seriedad y me dijo: Javier, tienes que ser realista. Luis no va a despertar y ustedes no tienen la capacidad económica para sostener esto por más tiempo. No te aferres a falsas esperanzas. Es hora de aceptar la realidad aunque sea tan dolorosa. Sus palabras me dolieron, pero en el fondo, sabía que él solo quería protegerme del dolor. Sin embargo, yo no podía rendirme. No podía dejar de luchar por mi hijo. Una tarde, mientras estaba sentado junto a la cama de Luis, una enfermera se acercó y me dijo: Señor, ¿ha pensado en pedirle a San Charbel? Yo he sido testigo de muchos milagros aquí en el hospital. Yo no sabía mucho de santos, pero en ese momento estaba dispuesto a agarrarme de cualquier cosa. Esa misma noche, busqué en internet quién era San Charbel y encontré una oración. La recé una y otra vez, con lágrimas en los ojos, pidiéndole que intercediera por mi hijo. Pero, ¿saben qué? A pesar de mis oraciones, la situación de Luis no mejoraba. Al contrario, cada día que pasaba, los médicos parecían más pesimistas. Empecé a dudar. ¿Realmente Dios me escucharía? ¿O solo estaba perdiendo el tiempo? Una noche, mientras estaba solo en la habitación de Luis, algo extraño sucedió. Estaba rezando en voz baja, cuando de repente sentí una presencia. No sé cómo describirlo, pero era como si el aire se hubiera llenado de paz. Miré hacia la cama de mi hijo, y por un momento, juré que vi una luz tenue alrededor de su cuerpo. La verdad es que no escuché nada ni vi alguna otra cosa extraña, pero esa luz y el ambiente de paz que sentí esos momentos me hicieron sentir que Dios estaba ahí con nosotros.
Al día siguiente, los médicos nos reunieron para darnos la noticia que tanto temíamos. Lo siento mucho, pero Luis no ha mostrado ninguna mejora. Es momento de que tomen una decisión. Esas palabras me destrozaron. Marta se derrumbó en llanto, pero yo me aferré a esa esperanza que había sentido en aquel momento. Esa noche, antes de que llegara el momento de tomar una dolorosa decisión, hice algo que nunca había hecho antes. Coloqué una imagen de San Charbel en la mesita junto a la cama de Luis y le dije, San Charbel, si realmente estás ahí, si realmente puedes hacer milagros, por favor, salva a mi hijo. No permitas que se vaya. Luego, tomé la mano de Luis y la apreté con fuerza, como si pudiera transmitirle toda mi fe a través de ese gesto. La mañana llegó, y con ella, el momento más difícil de mi vida. Nos llevaron a una oficina donde teníamos que comunicar la decisión. La realidad es que no habíamos tomado ninguna. Simplemente es que no teníamos la fuerza para platicarlo porque en el fondo sabíamos que lo lógico era rendirnos. Los médicos entraron a la oficina y nos preguntaron cuál era nuestra decisión. La verdad es que me rendí. Mi esposa no podía hablar, estaba bañada en llanto y después de unos segundos de silencio abrí la boca para solicitar que era momento de desconectarlo cuando de pronto apareció una enfermera que parecía que llegó corriendo por la forma en que respiraba, y le pidió salir al doctor por un momento. Empecé a llorar como niño. Fue algo extraño porque fue una combinación extraña entre mucha esperanza y la idea de que mi hijo ya no estaba entre nosotros. Pasaron unos minutos que se sintieron como si fueran horas. Cuando apareció el doctor, se sentó frente a nosotros, le acercó un pañuelo a mi esposa e hizo un gesto que provocó en mí como un cortocircuito. Nos vio con una sonrisa llena de empatía por un par de segundos y yo le pregunté, ¿qué pasa? El doctor dijo: les tengo una buena noticia, por alguna razón que de momento no sabemos el por qué. Su hijo mostró signos importantes de recuperación. Se mantiene estable y ya viene el neurólogo. Nos explicó que era una buena noticia pero que teníamos que ser pacientes. El neurólogo nos lo confirmó. No había una explicación científica para lo que había sucedido. Luis había pasado de desahuciado a un pronóstico muy favorable. El proceso para que Luis se recuperara fue muy largo y difícil, pero años después lo consiguió. Mi hijo es un hombre trabajador, que está próximo a casarse. Aún tiene algunas secuelas pero no le impiden llevar una vida dentro de lo normal. Yo pienso que es una forma que usa Dios para que no olvidemos lo que hizo por nosotros. Esta experiencia me enseñó que, a veces, la fe es lo único que nos queda, y es suficiente. Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Solo hay que creer, aunque parezca que todo está perdido. San Charbel ahora es parte de nuestro día a día y nos ayuda a mantenernos siempre firmes en nuestra fe sin olvidarnos de que Dios es primero. Y yo creo. Porque vi lo imposible con mis propios ojos. Gracias a Javier, de Guadalajara, Jalisco, México, por compartirnos este testimonio tan poderoso de fe y esperanza. Si tú has vivido un milagro o conoces un caso similar, compártelo en los comentarios. Queremos que este canal sea un espacio donde juntos celebremos los regalos de Dios. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo testimonios que nos llenan de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Rodrigo, y que Dios te bendiga.